Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del Despertar DOR. Estamos a 4 días solo para la próxima cita con las elecciones europeas. Son muchas las oportunidades, seguro, que han tenido para acercarse a las propuestas que llevan en sus programas los diferentes partidos que concurren y quieren disputarse esos 54 escaños que se reparten y que aportan al Parlamento Europeo nuestro país. Bueno, hoy, como máximo, la duración de este programa, sabe que son 2 horas, es el tiempo máximo que tenemos para acercarnos, para acercarle sobre todo a usted un poquito más y mejor con sus protagonistas, los programas, las propuestas de 2 de los grupos que concurren a las próximas elecciones del domingo 25. Saludamos a sus representantes. A mi derecha, representando a Vox, don Rafael Núñez. Muy buenas, bienvenido. Hola, bien hallado, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida al representante de Ciutadans, don Javier Nart. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Y para acompañarme en este especial El Despertador y sobre todo para ayudarle a usted a conocer un poco más y mejor cuáles son las cuestiones que llevan tanto Ciutadans como Vox en su programa, tenemos a 2 ya muy conocidos por ustedes. Don Pedro Nuño de la Rosa, bienvenido. Y bien hallados, claro. Y don Blas de Peñas, bienvenido. ¿Qué tal? Señores, si les parece, los primeros 2-3 minutos de este programa se los cedo para que cada uno de ustedes haga una primera exposición y crear el punto de inicio para nuestra charla durante el próximo recorrido. ¿Comienza Rafael? Bueno, Vox, para la gente que no conozca, es una opción de centro-derecha. Nosotros no tenemos miedo a las etiquetas, sabemos todos que es un síntoma de pereza mental. Tendría que utilizar no solo estos 2 minutos, sino probablemente las 2 horas para desgranar el programa político de Vox, pero básicamente es un partido conservador en lo moral o en lo social, liberal en lo económico, y que nace de alguna manera el desencanto, la desmovilización de muchas bases del centro derecha en España, y entendemos que estas elecciones europeas son las primeras que pueden darnos representación a 4 meses escasos de haber nacido, porque entendemos que de alguna manera en Europa se están replicando los problemas que tenemos en España, o en España se están replicando de alguna manera los problemas que tenemos en toda Europa, en base sobre todo y principalmente a 2 argumentos, que son los siguientes. La Unión Europea, que por algo se llama Unión, nació con la voluntad de superar 2 crisis fundamentales que fueron las que llevaron a este viejo continente a la ruina y a 2 guerras mundiales, que son por una parte los estallidos sociales y por otra parte el auge o la movilización de nacionalismos excluyentes. Esto, la Unión Europea se diseñó precisamente para superar estos 2 problemas, y hemos atravesado y seguimos sumidos en ella una crisis de dimensiones no antes conocidas, y sufrimos el auge de movimientos regionalistas independentistas que son la antítesis. Desde Vox entendemos que son antitéticos con respecto a la idea de construcción europea. Gracias, señor Núñez. Señor Nart. Europa es una necesidad, y es una necesidad porque si no estamos en Europa no estamos en el mundo. No existe ningún país pequeño, ni siquiera Alemania, que tendría capacidad de tener presencia en el mundo frente a los grandes imperios, el chino y el norteamericano. Por lo tanto, Europa es necesario para que España tenga una vigencia y una presencia en Europa. En segundo lugar, Europa es el 80% de todas las decisiones que se toman en España. El 80% de las decisiones españolas se toman en el Parlamento Europeo. Así que es absolutamente fundamental que ustedes vayan a votar. Votar por quien ustedes crean. Sobre todo que crean que va a hacer lo que dice, no que digan lo que no van a hacer porque no lo han hecho anteriormente.
Ya saben a quiénes me refiero, a la partitocracia, a la de siempre. En segundo lugar, nosotros tenemos la experiencia de una terrible crisis como consecuencia de la no existencia en ese momento de instituciones europeas. Si la unión bancaria, que existe precariamente pero existe, o la unión fiscal, que en este momento en Europa también existe precariamente pero existe, no se hubiera producido el desbarajuste y el derrumbe de las cajas y en consecuencia la crisis que hemos tenido en este país. En segundo lugar, nosotros estamos hablando en España de paro. Miren, el paro no se va a resolver simplemente en España. El paro es consecuencia de una economía especulativa y no de una economía productiva. Y esa economía especulativa se fundamenta en los flujos oscuros, que son los flujos de los paraísos fiscales. Para luchar contra los paraísos fiscales, que son los que impiden que la economía crezca y que el trabajo se produzca, hay que luchar en Europa precisamente contra lo que es el régimen opaco de los paraísos fiscales. Y también Europa es la lucha contra la corrupción. Miren, en este país el principal problema, o uno de los principales, es la corrupción. Ningún partido político que dice que lucha contra la corrupción nunca jamás ha presentado a uno solo de sus militantes a un juzgado o a la policía denunciándolos por corrupción. Así que entre lo que dicen y lo que hacen hay la misma distancia que de la Tierra al planeta Marte. Pues bien, en Europa se pueden crear comisiones de investigación en el Parlamento, comisiones parlamentarias que no son como las de aquí. Las de aquí son una filfa, son una broma, no sirven para nada. Allá se investiga de verdad y por lo tanto se puede luchar contra la corrupción en España sobre los fondos comunitarios, que todos los elementos de corrupción que ha habido fondos comunitarios, se puede luchar desde Europa. Vean ustedes cómo desde Europa se puede y se debe hacer mucho. El problema es que para estar en Europa tienen ustedes que movilizarse, y para movilizarse tienen que ir a las elecciones y tienen que ir a las urnas. Si no van ustedes a las urnas, ellos se quedarán. Muy bien, gracias, señor Nart. Abrimos ahora con Pedro Nuño y Blas de Peñas el turno de preguntas, una a cada uno de nuestros invitados. Pues yo empezando también por mi derecha, obviamente geográfica, que no ideológica, me gustaría preguntarle a Rafael Núñez, según diría un medievalista, hijo de Nuño, ¿no? Bien, ustedes son o al menos eso parece, escisión del Partido Popular. ¿Qué cree que pueden aportar ustedes que el Partido Popular no vaya a aportar en estas elecciones europeas, o qué le ofrecen ustedes al ciudadano que no le ofrezca el Partido Popular? ¿Son ustedes un partido del cabreo, intentan situar ese espacio que no se encuentra a la derecha, o verdaderamente son ustedes una nueva formación que tiene unos planteamientos, no diría yo más tayloristas, pero sí más contemporáneos? Bueno, Vox, yo no entiendo que no es una decisión del Partido Popular, básicamente porque muchos de los integrantes del partido han pertenecido al Partido Popular, pero otros muchos no. Tenemos de las 3 vicepresidencias del partido, todas escogidas democráticamente en un periodo récord de 4 meses. Tenemos a Iván Espinosa de los Monteros, que es un empresario que no ha tenido afiliación política jamás. Tenemos a José Luis González Quirós, que es un catedrático de filosofía y que ha estado efectivamente en el Partido Popular, pero también en el CDS. Y tenemos al que fue fue ministro con Adolfo Suárez, que es Ignacio Camuñas, y que desde su implicación política en la transición en la UCD no ha vuelto a comprometerse con ningún partido político, de modo que dentro de la pluralidad del espectro ideológico que supone del centro a la derecha, tenemos diferentes personalidades que vienen desde muy diferentes espectros ideológicos dentro, como digo, del liberal conservadurismo. ¿Qué ofrece Vox con respecto al Partido Popular? Vox no es un partido que nace del cabreo, o al menos no solo del cabreo. Vox es un partido liderado principalmente por 2 grandes personalidades, que son Alejo Vidal Quadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo y una de las personas más beligerantes contra el nacionalismo catalán, que, como todo el mundo sabe, Aznar puso su cabeza en la bandeja ofreciéndosela a Jordi Pujol a cambio de aquellos pactos del año 96, y tenemos a Santiago Abascal Conde, es una persona que estuvo en el Parlamento Europeo o en el Parlamento Vasco, cuyo abuelo han intentado asesinar varias veces, a cuyo padre han intentado asesinar varias veces y a él mismo han intentado asesinar varias veces. Estas 2 personas están fuera del Partido Popular por decisión propia, porque se han portado mal, entre comillas, porque no aceptaron
cuando ellos entendieron que en Génova estaban entrando en una deriva que no era acorde a los valores del Partido Popular, ellos empezaron a alejarse de la línea oficial. Probablemente si se hubieran mantenido callados y hubieran asumido todo el argumentario oficial y hubieran callado cuando se liberaban a los etarras, y hubieran callado cuando se subían los 43 impuestos, y hubieran callado cuando se mantiene el pico cerrado con respecto a las bravatas de Artur Mas, probablemente tanto uno como otro tendrían la vida solucionada dentro del Partido Popular. Uno sería siendo vicepresidente del Parlamento Europeo con toda seguridad, y no con los sufrimientos que supone una campaña con un nuevo partido, y Santiago Abascal Conde, pues con 37 años, no lo sé, pero probablemente con 40 o 50 años hubiera sido secretario de Estado. El caso que ninguno de los dos, haciendo honor al coraje y a la valentía política que han demostrado durante sus años en el Partido Popular, ninguno de los dos ha querido ceder a la mercadotecnia sociológica o demoscópica, y han querido seguir defendiendo lo que estamos defendiendo. Principalmente, ¿qué nos diferencia del Partido Popular? Pues que entendemos que las reformas estructurales de las que hablaba Mariano Rajoy no se están produciendo, ninguna de ellas, ni en el ámbito de la política familiar del Partido Socialista continúa, la política fiscal no continúa, sino que se ha incrementado. Recuerdo que el Partido Comunista, Izquierda Unida se llaman ahora, abogaba por un IRPF máximo del 50%, ni siquiera los comunistas preveían que podíamos llegar al 52%, y eso es un partido que se supone liberal conservador. Y sobre todo porque entendemos, y esto es importante que lo sepan nuestros televidentes porque es inédito, nosotros entendemos que la principal reforma que precisa nuestro país es la superación del Estado autonómico. Nosotros creemos que el Estado autonómico fue un intento bien intencionado, pero ha fallado. Ha fallado en tanto su principal objetivo fue, todos sabemos que fue el Estado autonómico fruto de una coyuntura política determinada, pero su principal objetivo fue intentar de alguna manera apaciguar las pulsiones regionalistas de muchas oligarquías nacionalistas, principalmente en el País Vasco y en Cataluña, y esto no solo no se ha producido, sino que el regionalismo tiene ya cierta raigambre, no solo en Cataluña y en el País Vasco, sino que se ha multiplicado por los 17 mini-estados que entendemos que ahora mismo padecemos. Vale. Yo, señor Nart, tengo dos cuestiones. En una cuestión y una pregunta. Esa cuestión es que tengo claro que voy a hacer el día 25. Primero, voy a ir a votar, porque es mi obligación, es mi derecho, y además yo quiero que la gente, invitar a la gente desde aquí para que vaya a votar. Y, aparte de tenerlo claro, lo que sí que le pido es, como representante de Ciudadanos, que me convenza para que yo, que soy uno de esos miles de indecisos que hay en España, les vote a la opción de Ciudadanos. Y eso como primera petición. Pero como pregunta, sí que me gustaría decirle, les está costando mucho superar un poco el constreñimiento que supone el que la gente les vea como un partido con un ámbito excesivamente catalanista, nacido en Cataluña y que prácticamente ha desarrollado toda su acción política en Cataluña. Es curioso porque eso es exactamente lo que nos dicen los separatistas catalanes, pero de una forma inversa, que decir, ¿qué hace un partido español trabajando en Cataluña y luchando por lo obvio que es la unión y la unidad? Hombre, en algún lugar tiene uno que nacer, menos los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana, ¿no? Yo soy de allí, yo soy de Bilbao, pero el hecho de haber nacido en Cataluña es una situación geográfica, y nosotros lo que hacemos en Cataluña es luchar en el lugar más complicado hoy de España por lo que es de todos, que es por la comunidad, por la ciudadanía común, por los valores comunes, por los valores de la unidad. Así que para mí no es en absoluto una limitación, es precisamente, yo diría, un timbre de mayor fiabilidad y credibilidad. Por ejemplo, aquí en Alicante, que se llaman els països catalans por parte de los separatistas catalanes. Mira, no hay un buen separatista sin ser victimista y además imperialista. O sea, no hay un buen separatista catalán si no es víctima del odio general, odio histórico, milenario, desde siempre, respecto al pacífico pueblo catalán, y además sin una Cataluña expansiva, que se llame els països catalans, que incluya el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Bueno,
Pues nosotros respecto a eso decimos que mamarrachadas las justas, y que en absoluto estamos por esa historia mitománica histérica, que no histórica, que se llaman els Països Catalans y la anexión de Valencia al nuevo imperio catalán. Ahí estamos con vosotros en la más absoluta contradicción. Nos parece sinceramente un rebuzno histórico, un atentado contra los derechos de la persona, y no estamos en absoluto por esa historia. Por lo tanto, el hecho de ser españoles de Cataluña significa que somos españoles en Cataluña, como aquí hay españoles en Valencia que son valencianos y no por eso piensan que su ombligo es Valencia. Mi ombligo se llama España, que es mucho más amplio. En segundo lugar, ¿por qué se nos tiene que votar? Mira, nosotros somos ciudadanos que estamos hartos de estar hartos. La ciudadanía en general tiene un hartazgo de los políticos, porque los políticos significan la antidemocracia, han convertido a la democracia en la partitocracia, en un sistema donde los que mandan son ellos de una manera dictatorial. Es lo que yo llamo, en términos leninistas, la dictadura del secretariado, que no de la del proletariado. Aquí manda Rajoy, que es el que señala con el dedo divino a Cañete. Aquí manda Rubalcaba, que señala con el dedo divino a la señora Valenciano. Señora Valenciano, que en su vida ha visto una nómina, es partido puro, partitocracia pura, entró en el partido y sigue en el partido sin haber visto otra nómina, que si las ha visto, que las del partido. Fuera del partido no sabrá qué hacer. Bueno, yo soy abogado, todos los que estamos en el partido, en Ciudadanos, somos ciudadanos que un día dijimos no podemos seguir soportando una situación en la cual no existe democracia, en la cual la corrupción impera, y yo he dicho 1000 veces, cuando un partido político ha presentado a un solo de sus militantes ante un juzgado por corrupción, de los miles de casos que tenemos de corrupción, todos han sido o vosotros, la prensa, o la policía, o los juzgados que han iniciado la investigación. Qué casualidad o qué causalidad que ningún partido político nunca ha dicho: aquí les traigo a un militante mío corrupto y lo tienen ustedes delante porque hay que depurar esta responsabilidad porque me está manchando a mí. No, no, no. Lo primero que hacen los partidos es cerrarse y apoyar al supuestamente corrupto, incluso cuando lo condenan. Incluso cuando lo condenan. Por lo tanto, luchar contra la corrupción y luchar por elementos que son vitales. Por ejemplo, una educación de calidad, que no sea una educación sectaria, que es lo que tenemos ahora, que es necesario. Sin educación España no va a poder progresar. Por hablar sobre algo fundamental, que es el origen del paro, y no decir vamos a generar políticas de empleo. Yo no conozco ningún partido que diga vamos a generar más paro, pero ninguno explica cuáles son las razones del paro. ¿Por qué la clase media está desapareciendo? Y está desapareciendo porque la riqueza se concentra en el 10% más rico de la sociedad, y por tanto esto significa una destrucción de las clases medias y una enorme cantidad de personas que en el sistema actual, no digo en el sistema capitalista de libre mercado, hablo en el sistema de mercado especulativo, de mercado que únicamente produce riqueza para un punto alto, no para todos. Yo creo en el libre mercado, lo que no creo es en la economía de casino, de la que nadie habla. Pero cuando contemplamos cómo existe un 20-25% de la sociedad sin trabajo y con dificilísima posibilidad de encontrarlo, por no decirte ninguna, y una enorme cantidad de personas que están siendo destruidas, que son las clases medias, esto es consecuencia de una economía de casino ante ni la que el Partido Socialista dice nada, ni el Partido Popular dice nada. Hablan de crear trabajo. ¿Dónde y cómo? ¿Ladrillo? Porque no te dicen de qué manera. Nosotros lo estamos diciendo, luchar contra la economía especulativa e impulsar la economía creativa, que es algo tan sencillo como impulsar, por ejemplo, el crédito que termina por concentrarse en economía especulativa o en algo mucho peor, que es el gobierno colocando sus bonos y sacando el dinero de lo que debe ser el préstamo, donde debe ser el crédito a los empresarios. O sea, el propio Estado funciona de una manera de competitividad fraudulenta o incorrecta, porque lo que hace es, al colocar sus bonos y al colocar su deuda pública en los propios bancos, los bancos no tienen dinero para prestar o para financiar la actividad industrial. Bueno, pues estamos pidiendo, por ejemplo, que la justicia sea independiente. Hay que ver qué cosa tan revolucionaria, y que deje la justicia de estar parasitada por el poder. Estamos diciendo, y ya termino, pues algo tan fundamental como que la administración, y no estoy de acuerdo con él en ese punto de acabar con la autonomía, pero sí estoy a favor de racionalizar los estados autonómicos o las administraciones autonómicas, porque lo que tenemos son 17 reinos de taifas y todos se han comportado igual. Y te daré un ejemplo: el lugar que tiene más embajaditas por el mundo no es Cataluña, es Andalucía. ¿Por qué? Porque al final lo que se comportan es como pequeños emperadores en su reino, y lo que van creando son instituciones donde van colocando a sus militantes.
El problema no es la administración, el problema es cómo se administra. Y eso es lo que hay que racionalizar. Podar tantísimo parásito que lo que hace es complicarnos la vida. Yo ahora lanzaría una pregunta a ambos, ¿no? Ha dicho Javier Ras la cuestión tan kantiana de causalidad y casualidad, ¿no? Luego él habrá leído, como todos los que nos gusta ese tipo de literatura filosófica, a Ortega, cuando habla de el final y el crepúsculo de las ideologías, que desgraciadamente también un tal de Font-de-Mora, ministro de Franco, lo escribió, pero en feo, ¿no? Aunque era un intelectual fascista, pero un intelectual. Era el crepúsculo de su ideología. Exactamente. De la suya. Y además fue profesor. Además, ministro, lo que yo pienso es que son ustedes, ambos partidos, el final de las ideologías, están ya en declive absolutamente las ideologías que hemos entendido como europeas. Los socialistas apoyan una socialdemocracia que todos sabemos que gracias a los sindicatos fue la salida capitalista a el telón de acero o a los países comunistas, y por otra parte ustedes son una derecha gracias a, bueno, un cristiano diría Dios, yo digo a la suerte, pues ustedes están un poco más a la derecha, pero no tenemos partidos xenófobos y fascistas como está habiendo en Europa, que eso sí que sería verdaderamente peligroso. Pero quiero decir, ya se han acabado las ideologías, son ustedes partidos de unas nuevas ideologías, Europa va hacia unas nuevas ideologías, y luego la pregunta, claro, del millón. Si los partidos que verdaderamente van a mandar en Europa son esos partidos que salen en torno a las grandes asociaciones conservadoras o socialdemócratas, ¿qué pintan ustedes en Europa, no? Bueno, yo creo que llevamos acabando con las ideologías desde hace, pues probablemente desde que nacieron. Es una vocación, entiendo. Eso parece divino, ¿no? Lo que usted está diciendo, eso de acabar con las ideologías desde su Bueno, con las ideologías políticas, con la izquierda y con la derecha. El ánimo, entiendo yo, del ser humano es trascender todas las ideologías y que los ciudadanos y todos los compatriotas de una nación vayamos al unísono en las mismas reivindicaciones y en los mismos anhelos y alcanzar los mismos objetivos. Yo entiendo que la pluralidad ideológica es algo que enriquece a una nación, a una región y a una misma ciudad, incluso a esta mesa. Nos enriquece que cada uno pensemos de manera diferente, siempre y cuando, y esto es importante, Pedro, que lo has apuntado antes, todos nos atengamos a unas normas democráticas previamente establecidas y previamente refrendadas por todos. Pero las ideologías, el que uno se considere de centro derecha, el otro progresista, el otro liberal conservador, el otro católico y el otro ateo, yo creo que no hace sino enriquecer. Lo que yo creo que sí que está en riesgo, y afortunadamente en riesgo, es el bipartidismo. Aquello de Cánovas y Sagasta, también volvemos... La España de los cesantes, que decía Galdós, ¿no? Efectivamente, aquella España es la que tenemos de alguna manera replicada en el siglo XXI, y volvemos otra vez al año 75 o 78, que fue una coyuntura política difícil, que afortunadamente los españoles conseguimos salvar, pero de la que aún quedan algunos aspectos que yo entiendo que deberían pulirse, como por ejemplo una ley electoral que fue diseñada ad hoc para promover, establecer y consolidar un bipartidismo y que los españoles no se nos fuera esto de la democracia de las manos. Bueno, pues a pesar de esas leyes electorales que están, como digo, diseñadas para consolidar a una fuerza importante en la derecha y una fuerza importante en la izquierda, vemos como partidos minoritarios o partidos jóvenes van ganando elección tras elección dinamismo. Nadie apostaba por Ciudadanos en Cataluña hace 10 años y resulta que tienen ya 9 escaños. Nadie apostaba por Rosa Díez cuando abandonó el Partido Socialista y resulta que aspira a un buen número de escaños en el Europarlamento. Bueno, pues ahora resulta que tenemos una opción de ese calado, de ese calibre regenerador en el centro derecha, que es Vox, y nosotros estamos convencidos de que el abanico, afortunadamente el abanico político se extiende en España y van a ser necesarios muchos pactos, muchas negociaciones, y que los españoles volvamos a ponernos de acuerdo, porque cuando el bipartidismo definitivamente se ahogue, los partidos son como las personas, no necesariamente tienen una vida infinita, son ciclos vitales. La UCD nació y desapareció cuando ya había concluido su etapa, el Partido Comunista desapareció, se integró en Izquierda Unida. Con esto quiero decir que es probable
si no probable, al menos es posible que el Partido Popular o el Partido Socialista dejen de ser los partidos preeminentes en su espectro ideológico y sean sustituidos por otros nuevos partidos a largo plazo. Esto es posible y por esto luchamos. Pero la primera cuestión es qué es la izquierda y qué es la derecha. Entonces yo pienso que por encima partiendo de la Duma, los girondinos y los jacobinos, usted cuando era joven y yo lo conocí, los dos éramos más jacobinos, ¿no? Y ahora parecemos un poco más girondinos, y sabíamos perfectamente dónde estaban las cosas. Otra cosa es que en este momento yo acudo a esa frase de Cristo que es: por sus hechos los conoceréis. Bien, vamos a los hechos. ¿Es de izquierdas indultar a un banquero corrupto que se conchaba con un juez corrupto para meter en la cárcel a una persona y pague un crédito a un banco? Pues esto fue el último acto que hizo el supuesto gobierno izquierdista del señor Zapatero: indultar a lo más obsceno que se puede realizar dentro de la banca. Vamos a hablar de temas muy concretos que son los que los ciudadanos perciben y no historias filosóficas de la izquierda inexistente y de la derecha que sí existe, y una derecha que en este caso en el Partido Popular no me gusta. El comportamiento sobre cuestiones directas de los ciudadanos, hipotecas y preferentes. Tú fíjate que hablo de cosas muy concretas, porque al final las cosas son concretas, las palabras aguantan todo y el papel ni te lo explico. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los llamados sindicatos de clase, UGT, comisiones, de la patronal, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Convergencia Democrática, de Izquierda Unida, en el tema de las preferentes y de las hipotecas? Bueno, sus muy ilustres culos estaban sentados en los consejos de todas las cajas, donde se emitían preferentes y donde se emitían hipotecas con cláusulas obscenas. Las cláusulas hipotecarias atentan contra el principio fundamental de igualdad en la contratación. Te pongo un ejemplo: tú tienes una hipoteca de 20 años de duración, en el año 18, de habiendo pagado todas tus cuotas, tienes un problema, dejas de pagar 3 cuotas, te ejecutan los 2 años de una vez, te ponen intereses, que además son intereses penales, intereses más gravosos, y además te imponen las costas. Si no has podido pagar 2 meses, ¿cómo vas a pagar 2 años? Bueno, esa cláusula, que evidentemente en cualquier sistema significa una cláusula abusiva, el juez no puede hacer nada por evitarlo, porque el juez está obligado por la ley hipotecaria a ejecutar sobre la deuda sin entrar en el contrato. Esto significa que si en un solo consejo, un solo consejero de una sola caja, un solo día se hubiera levantado y en una sola vez hubiera dicho: estas cláusulas hipotecarias son una obscenidad que atentan contra el principio de equiparación, que son cláusulas abusivas que no podemos mantener porque es un abuso para el ciudadano, ese llamado izquierdista, progresista, derechista, lo que fuere, sencillamente una persona con sensibilidad social, hubiera dicho: las preferentes son una estafa, porque es un producto complejo y estamos engañando a la pobre gente que las está comprando, entre ellas a mi suegra, pues no se hubieran comercializado. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿dónde está la izquierda progresista y socialista? ¿Y dónde están los sindicatos obreros que estaban ahí sentados, cobraban y callaron de una manera vergonzosa? Porque estaban genuflexos ante el poder económico. Vamos a ver, si tú en tu negocio debes dinero y debes mucho dinero, y en tu casa debes dinero y debes un préstamo personal, ¿quién es el propietario de tu casa y de tu negocio, tú o el banco? Pues bien, si el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una deuda descomunal con los bancos, que les van renovando como no renuevan a nadie, y también lo tiene Izquierda Unida, y tampoco tienen ningún problema, ¿de quiénes son estos partidos y por qué callan ante el poder? Por lo tanto, la cuestión fundamental no es... Mira, hay una imagen que nos vamos a entender muy fácilmente. A mí no me gustan los toros, pero yo no estoy en plan fundamentalista como los hipócritas en Cataluña, separatistas contra los toros. El que quiere de los toros que vaya y el que no vaya. Yo no voy. Punto. 2. El toreo es un señor vestido de luces muy espectacular que se coloca delante de un animal que es noble, con un capote que es rojo por un lado y por el otro es amarillo, pero podríamos decir que es azul, o del color que quieras. Y entonces lo que le lleva es al engaño. Le coloca el capote y al engaño. Y en ese engaño aparece el noble animal con cuernos. Yo no tengo voluntad de seguir siendo un ciudadano encornado, cornudo, en absoluto. Yo estoy harto de estar harto. Y estoy harto de estos cuentos chinos. Y te termino con un caso que ahora se parece que es el eje esencial de la campaña electoral. Y es
la salida de pata de cabra de Cañete, que es sencillamente un rebuzno intelectual. Más claro no lo puedo decir. Pero esto no es el eje fundamental de la campaña. Y parece como si el único problema de la campaña es esa frase de Cañete. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista se agarra como a una teta y dice: esto es la presencia del machismo y yo defiendo a las mujeres. Te voy a poner un dato. Cuando sustituyen al gobierno, en el gobierno de Zapatero, al ministro de Cultura Molina en su libro ha dicho por qué le sustituyeron. Y Zapatero, el que es presidente cuando era ministra también, la señora Valenciano, dice: necesito una mujer y con más glamour. Eso significa realmente progresismo feminista. Y en segundo lugar, y termino ya, la señora Valenciano, cuando vaya al País Vasco, va a tener en el atril arriba, a su lado sentado, a una persona condenada, no por decir su superioridad intelectual respecto a las mujeres, sino porque medirle las costillas a su mujer con un paraguas y un zapato, y condenado por agresión a su mujer, que es el presidente del Partido Socialista de Euskadi. Así que, mira, yo estoy harto de manipulaciones y de cuentos chitos. Si esta señora defiende a las mujeres, yo soy el obispo de la Segurgel. Vale, antes de continuar, para nuestros invitados, la primera intervención sí que ha estado sobre el tiempo. Estas últimas, ya nos estamos yendo a los 5. He esperado a que los dos más o menos hicieran uso del mismo tiempo y una vez ya les digo... Más cortos. Señor Núñez, Javier Nas ha dicho en su primera intervención que el 80% de las decisiones que de alguna manera ocurren en España ocurren o dirigen lo que es el Estado español provienen de Europa. ¿Usted cree que la gente de la calle, el que el domingo se va a acercar a votar, está convencido de que ese porcentaje es así? ¿Que Europa manda sobre España en un 80% de todo lo que ocurre en este país? Obviamente no, entre otras cosas porque las elecciones de carácter europeo son con mucho las de menor movilización electoral. Las del próximo domingo se prevé, desgraciadamente, que tengan una asistencia a las urnas de aproximadamente el 45% de los españoles. Esto es un drama para cualquier democracia. Tenemos el derecho de votar, pero también la obligación moral de hacerlo. En cualquier caso, es cierto que ese 80% de nuestra vida social tiene que ver con decisiones que se han tomado previamente en Bruselas, en Estrasburgo, en definitiva en la Unión Europea, y es por eso por lo que Vox tiene una vocación europeísta consolidada y además garantizada en la figura del que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo durante muchos años, durante 2 legislaturas, y somos una opción que quiere de alguna manera lo mismo para Europa que para España, y es sencillamente un marco normativo sencillo. Sencillamente queremos que las fronteras que aún existen en Europa, obviamente no fronteras físicas, afortunadamente, y a Dios gracias, pero sí que existen aún fronteras de carácter económico. No tenemos una unión bancaria, es cierto, pero que aún anda a gatas. Queremos abundar en esa unión bancaria. Estamos contentísimos, los españoles deberíamos dar gracias al cielo por esta moneda única y por esta unión monetaria que nos ha salvado de devaluar la peseta y de que nuestros políticos hicieran barrabasadas con la moneda nacional. Y sobre todo, y también desde Vox creemos que debemos abundar en la unión política. Somos partidarios de que de los 28 países, porque uno de ellos, o 2 o 3, esto habría que estudiarlo y habría que votarlo en el Europarlamento, veten una declaración de política internacional, la Unión Europea no debería poder quedarse de brazos cruzados y andar a la pata coja por el escenario internacional con 2 gigantes que tenemos a este y a oeste. Creemos que hay que abundar en una política exterior común, y para esto hay que abundar y hay que consolidar los lazos políticos entre todos los estados. Europa no es una nación y no aspiramos a que lo sea. No puede tener una sola portavocía, ya sea en Berlín o en París. Tiene que tener una única portavocía, efectivamente, pero previamente consensuada y sin vetos, porque pongamos por caso Malta o Chipre o Polonia o a España no le parezca bien una resolución, Europa no puede estar muda y maniatada.
Yo me gustaría preguntarles también a ambos, bueno, lo de Europa, antes decía Javier Hernández, hablaba de los paraísos fiscales y usted hablaba de la potencia de Europa. Yo le recuerdo a Javier que la libra esterlina sigue por libre, y no es una redundancia, pues son etimologías distintas, pero sí que es verdad que lo que hace Inglaterra es aprovecharse de la Commonwealth para meternos a nosotros toda la mercancía de su antiguo imperio. En eso estaremos de acuerdo. Y por otra parte, se acaba de descubrir, y precisamente aquí en España y en Francia, los paraísos fiscales de las Antillas holandesas, donde nuestros queridos políticos están sacando el dinero como les da la gana, y hay empresas muy comprometidas. ¿Ustedes cómo entienden que Europa, esa Europa de la que estamos hablando, verdaderamente puede ser solidaria cuando ni siquiera tiene un ejército común con el que, de alguna manera, influir sobre lo que esté pasando, por ejemplo, en Ucrania, pongamos por caso, porque a mí que los ucranianos hagan lo que les dé la gana me parece muy bien, pero es que nos podemos quedar sin petróleo y por eso se está buscando la alternativa del corredor mediterráneo del petróleo argelino. Es decir, ¿ustedes de verdad se creen en Europa fuera de lo económico? Claro que nos lo queremos, porque es evidentemente necesario. Empiezo por lo que has comenzado, que es el tema de Gran Bretaña. Gran Bretaña es el gran problema de Europa, fundamentalmente porque tiene un sistema bancario opaco, un sistema bancario en situación de semiparaíso fiscal, no ya en Londres, lo que llama la City, ¿no?, sino en los 1000 paraísos fiscales que están expandidos por todo el mundo y que dependen de la soberanía británica. Gibraltar es un perfecto ejemplo. Yo siempre he dicho que Gibraltar no es una colonia británica, España es una colonia gibraltareña en lo económico, porque Gibraltar parasita sobre España. Y yo siempre he dicho que el tema de la soberanía de Gibraltar me preocupa, pero sobre todo lo que me preocupa es la colonización económica de Gibraltar sobre España, que eso tiene que pararse de forma inmediata. No se ha hecho absolutamente nada. Esto es una cuestión de política interior española que se podría hacer, y yo te digo de la forma, sencillamente en el momento en que Gibraltar deje, porque no ha colaborado nunca con España en temas fiscales, desconocer los tránsitos financieros que se realizan desde Gibraltar. En ese momento colapsas la economía gibraltareña, desconocer las sociedades gibraltareñas que no determinen quiénes son sus titulares efectivos. Y de esta forma colapsas de una forma muy sencilla. Bloqueas el registro mercantil y el registro de la propiedad español a aquellas sociedades con sede en Gibraltar que no te digan quiénes son sus titulares. Punto. Y que protesten después. Acabas de colapsar lo que es el parasitaje gibraltareño sobre España. Y esto también es el parasitaje. Lo mismo, según su tesis, lo mismo podríamos decir de Andorra, ¿no?, donde se esconde gran parte del capital español. No, mira, Andorra lo han que hecho. mide la gente donde cobran los jugadores del Barcelona, sin ir más lejos. Bueno, te digo una cosa, Andorra es un lugar que lo hacen con muchísimo más cuidado. Y dentro de que no me gusta Andorra, su sistema es un sistema muy respetuoso de su propia limitación, y por lo tanto no actúan con el desparpajo, la caradura, yo te diría la infame jeta con la que actúan el negocio gibraltareño. Yo de Andorra hace años decía lo mismo, ya no lo digo. Pero el problema está en acabar, como te digo, con los paraísos fiscales, lo cual significa, agárrate, acabar con la situación de paraíso, semiparaíso fiscal luxemburgués, sede de instituciones europeas. Se ha acabado en parte con el austríaco, país de la Unión Europea. Existe un paraíso británico que es Ulster, que son las sociedades offshore, sociedades que operan desde Ulster, pero con operaciones fuera de Ulster, de la Irlanda del Norte. Podríamos hablar hasta el infinito. Por eso yo digo que el problema principal que tenemos de paro se llama la economía especulativa, que es la que capta el dinero y sobre todo la que está destruyendo la economía productiva. Y eso no lo dice nunca ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, y es el núcleo del problema, la economía casino. Esa economía que actúa sobre la economía productiva parasitándola y convirtiéndola en que los beneficios se quedan en los grandes negocios financieros y no en el negocio productivo. Bien, en segundo lugar, hablamos de Ucrania. Ucrania significa la necesidad absoluta de que Europa exista como voz única. ¿Por qué? Ucrania está muy lejos. ¿Qué pasa con los ucranianos? Vete a saber. Vamos, te voy a poner la conexión entre España y el quinto pino, que es la parte oriental de la cuenca del Donetsk ucraniana. Ucrania significa una confrontación entre Estados Unidos y Rusia y Europa. En el momento en el que Europa adopte sanciones contra Rusia, si las adopta, Rusia adoptará por lógica sanciones contra Europa.
¿Qué sanciones pueden realizar? Para España es más o menos irrelevante porque tenemos un comercio muy residual con Rusia. Significa el gas. El gas es la energía de Centroeuropa y esto ya está más cerca de España. 40% en Alemania. Y eso está mucho más cerca de España. Porque es que Alemania es la locomotora europea. Y en el momento en que Alemania frene su desarrollo, eso significa un freno absoluto de la economía española. Tú fíjate lo fundamental que es lo que pasa en Ucrania, en el quinto pino, respecto a nuestro primer pino que se llama España. Lo que no puede ser es que Europa vaya al problema ucraniano con voces distintas o con ninguna voz, y la única voz sea la norteamericana. Por una razón, Estados Unidos es nuestro aliado, pero funciona en sus intereses, como es lógico. Como Francia funciona a sus intereses. Lo que tiene que hacer Europa es actuar con una voz fuerte y una voz unida y una seguridad común. A eso estamos llegando y a eso se terminará por llegar. Es muy difícil, pero si nos dicen hace 15 años que habría una moneda desde Portugal a Finlandia, todos hubiéramos dicho, está usted loco. Si nos hubieran dicho a nosotros hace 30 años que con un carnet de identidad nos íbamos desde Lisboa hasta Atenas, dirías, están ustedes locos. Hay veces que la locura es cordura. Bien. Bueno, se ha quedado la pregunta de Pedro, iba para los dos. Faltaría, Rafael, y falta por contestarla. Y luego le haré la pregunta. Bueno, yo quería añadir o ilustrar en la medida de mis posibilidades con una anécdota, sobre todo al respecto del asunto británico. Yo estudié un máster de comunicación e industrias creativas en la Universidad de Alicante, por cierto, un máster fantástico, porque tenemos muy buenos profesores en la Universidad de Alicante, y el trabajo final de ese máster decidí elaborarlo sobre lo que ahora se llama la marca España y sobre todo compararlo con las marcas Nación, Brand Nation, Nation Branding que se llama, del resto de países grandes de Europa, a saber Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que a la hora de elaborar el made in, es decir, el fabricado en Alemania todos sabemos que venden su tecnología, su ingeniería, su industria pesada, sus automóviles. Los italianos, pues aparte de un universo gastronómico gigantesco que ha colonizado medio planeta, pues son célebres y su diseño tiene mucho predicamento por el mundo, ya sean automóviles, ya sean vestidos, ya sean perfumes. Los franceses, qué decir, con su glamour y sus pasarelas y su moda y su estética y también sus coches y su cocina. De los españoles también tenemos grandes cosas que aportar. Tenemos un made in pues, en calzado, en gastronomía, en turismo, somos una potencia industrial. Bueno, pues el caso del Reino Unido fue para mí una cosa absolutamente esquizofrénica porque por mucho que investigué, nunca encontré un bien, un producto o algo tangible que los británicos hayan sabido exportar en este siglo XXI. No hablo de una historia gloriosa de los británicos en el pasado, pero hablo de la economía británica actual, que Javier Nart hablaba en términos de semiparaíso fiscal. Bueno, pues resulta que investigando y hablando con expertos me decían que efectivamente los británicos ya no tienen la necesidad de generar ni de fabricar nada, porque el motor principal de su economía hoy es la especulación financiera, es decir, el tránsito de dineros que pasan por la City, se expanden y se extienden por la Commonwealth, de la Commonwealth al mundo, y tenemos, como decía muy bien Javier Nart, un problema en las Islas Británicas, y además un problema que vamos a ver agravado el próximo domingo con unos partidos ya no euroscépticos, sino eurofóbicos, que vamos a ver hasta qué punto el Reino Unido ya no pertenece, nunca se unió a la Unión Monetaria, pero veremos si continúan en esto que llamamos la Unión Europea, y que los británicos, cada vez que aparece una neblina en el Canal de la Mancha, dicen que el continente se ha quedado aislado. Esta es la mentalidad británica y tenemos que intentar de alguna manera seducir a los británicos, pero también ser contundentes a la hora de exigirles una fiscalidad y un sistema bancario transparente, libre, democrático, como se nos exige al resto de naciones de Europa. Pregunta. Y una cuestión, los literatos, ya lo decía Unamuno, siempre llevan la intrahistoria más allá de la que la llevan ustedes, los políticos. Entonces hay dos novelas preciosas, una de Julian Barnes, que es una isla
que se separa de Inglaterra y se hace una nueva Inglaterra independiente con sus impuestos, y al final, como la isla es pequeña, tienen que hacer, y ganaban tanto dinero, tienen que hacer tantas autopistas y tantos rascacielos que no les queda ni un palmo de tierra. Y la otra es la de Saramago, que también la conocen, cuando España se separa y se queda como una isla flotante por el medio de... Pero no me han contestado ustedes verdaderamente cómo se puede conseguir esa Unión Europea donde de verdad manda Europa, porque que yo sepa, Europa quien manda es cuando se reúnen en París, en el Elíseo o en Berlín, la señora Merkel, el presidente francés, y toman las decisiones sobre Europa, no toman las decisiones sobre sus naciones, toman las decisiones completamente sobre Europa. Entonces no sé qué van a pintar ustedes cuando, en definitiva, cuando lleguen a un acuerdo, pues tres grandes naciones, como pueden ser o la Europa del Norte, o Inglaterra, Francia y Alemania, pues empiecen a trazar las líneas maestras de lo que ustedes van a tener que votar sí o no, ¿no? Aunque ustedes son partidos mucho más independientes que nosotros, pero en definitiva el Parlamento Europeo va a seguir dominando por gente que no elegimos directamente a los ciudadanos, porque yo no estoy eligiendo a la señora Merkel, ni estoy eligiendo a, pues no sé, al señor al primer ministro inglés, estoy eligiendo a otros señores, ¿no? Pero en definitiva quien van a mandar sobre el Parlamento Europeo van a ser esos. No es tan claro, y te voy a dar un dato. Hay una cuestión que se llama el mecanismo único de resolución, que es una palabreja infame. El mecanismo único de resolución significa la capacidad de proceder a eliminar los problemas bancarios, sencillamente incluso disolviendo los bancos o suspendiendo los bancos a través de ese mecanismo único de resolución que tiene un fondo único de resolución. Bien, Alemania era frontalmente enemiga de ese mecanismo único de resolución, que significaba que las cajas españolas, por ejemplo, podían ser sometidas a una depuración europea, ya que no lo fueron por el Banco de España. Pues Alemania tuvo que aceptarlo ante la presión absoluta de lo que fue la Unión Europea. Segundo, Alemania es importante por dos razones. Uno, porque lo es, y lo segundo, porque hemos dejado que lo sea. O sea, si yo me he dedicado permanentemente a pedirte dinero a ti y he vivido comprándote dinero barato y vendiéndolo caro a mis amiguetes o a mis clientes, que es el caso de las cajas y de los bancos españoles, la deuda privada española... Alemania a su vez se lo había pedido a Estados Unidos, o sea, nosotros somos los terceros paganinis. Y también tenían sus propios fondos. Pero en cualquier caso, la realidad es que nosotros pedíamos dinero al Banco Central Europeo, que tenía una financiación alemana fundamental, para nuestra economía de casino, de las cajas, de los bancos mucho menos, y de los particulares, pero fundamentalmente de las cajas. El gran problema de España es el derrumbe de las cajas, el desastre económico de las cajas. Este es el problema fundamental de nuestra crisis. Oye, quien debe y quien ha vivido de futuros, tantos ayuntamientos que han hecho obras espectaculares, esta Comunidad Valenciana que ha dejado el Partido Popular como el desierto del Sáhara, con la ciudad de la imagen, la ciudad del no sé cuántos, la ciudad del Turia, la ciudad de la madre que nos parió, ¿cómo se llama? El aeropuerto de Castellón. Oye, perdona, y toda España, que ojalá fuera solamente Valencia, ojalá fuera el único problema de España la corrupción de Jesús Gil en Marbella, ojalá, es que ha sido generalizado. Oye, cuando vives de futuros en un casino, terminas por pagar cuando resulta que no te sale la ficha. Y esto es lo que ha pasado. Si Alemania hoy es importante, es porque hemos tenido una economía de casino. ¿Y quiénes son los responsables de la economía de casino? Todos los partidos políticos tradicionales, que estaban en los consejos de las cajas, o en la presidencia de las cajas, porque la presidencia de las cajas era del partido dominante en la zona y lo han permitido. Así que lo que hay que hacer es pedir responsabilidades a esos partidos políticos. Yo me harto de decir, si señores no van ustedes a las elecciones, no van a votar, ustedes no van, pero ellos se quedan. Ojo con el tema, después no se quejen. Rafael. Yo creo, antes decía que Europa no es una nación, y probablemente no lo sea nunca, y creo que los intereses de los estados nacionales son legítimos. En tanto un estado tiene un peso demográfico y una envergadura económica poderosa, en tanto ese peso se hace valer en la Unión Europea. El mayor país es, como todos sabemos, Alemania, con más de 80 millones de personas y que es la cuarta economía del planeta, y se junta o hace ticket con los franceses, y son de alguna manera, también como consecuencia de pleitos históricos y de rivalidades nacionales, afortunadamente hoy superadas, pero hacen ticket
y de alguna manera someten, o quizás la palabra someter sea excesiva, pero marcan las líneas maestras de la Unión Europea, cuando en realidad esta Europa del Sur, a la que tanto nos está costando superar la crisis económica financiera, juntando por ejemplo el Producto Interior Bruto de Italia y de España, superaríamos al Producto Interior Bruto alemán. De modo que dentro del juego necesario de intereses de la Unión Europea, deberíamos los españoles hacer valer la envergadura económica de la cuarta economía de la zona euro, la envergadura cultural de una nación cuyo idioma compartimos con 500 millones de personas, y la envergadura histórica de una nación cuyo presente no está ni mucho menos a la altura de lo que fue su pasado. Con esto quiero decir que si el patriotismo en una nación, España pongamos por caso, es la renuncia de los intereses particulares en favor de un interés general, los europeos, al margen de lo que acabo de decir, de las diferencias legítimas entre naciones, deberíamos conseguir renunciar a ciertos de nuestros intereses para tener una sola voz ante el mundo. Es muy difícil que a España se la respete cuando es un Estado en descomposición territorial. Es muy difícil que a Europa, haciendo un símil más o menos salvaje, es muy difícil que a Europa se la respete cuando tenemos no una portavocía, sino 28 portavocías. De modo que hay que renunciar, y somos un partido que acepta la descentralización por debajo y la descentralización por arriba. Hay que renunciar en margen a los intereses nacionales para tener una sola voz en Europa. Y añado, porque esto es interesante, el consenso y la unanimidad que antes y que se viene exigiendo a la hora de tomar decisiones en política internacional en la Unión Europea, somos partidarios de que no se aplique con la misma exigencia que se viene aplicando. Repito, si un país de los 28 pone un veto a una resolución internacional, esa resolución aún así debería producirse, porque si no, no estamos en las mismas condiciones que chinos y norteamericanos. Vamos a pisar un suelo electoral más sencillo para el ciudadano, para el votante del domingo próximo. Todos sabemos cómo se hacen y cómo se ven las encuestas. Estamos viendo una serie de encuestas donde no coincide ninguna. ¿Qué piensa Ciudadanos de las encuestas? Y si Ciudadanos tiene su propia encuesta, ¿qué resultado le ha dado? Nosotros somos un partido que nos financiamos con un cortísimo préstamo. Tenemos un presupuesto de 200 y pico mil, 300.000 euros para la campaña, y hemos puesto todos los militantes y simpatizantes, y yo soy un independiente, hemos puesto dinero porque hay que tirar del carro entre todos, cosa que no sé si los demás partidos, estoy seguro que Vox sí lo hará, porque ahí participamos de un pulso ético y yo diría de contradicción con los partidos tradicionales, la partitocracia, pero esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, encuestas no tenemos ninguna, porque no tenemos dinero para pagar encuestas, ni falta que nos hace, porque nos enteramos de las encuestas de los demás. No solamente de las encuestas que se publican, sino de las encuestas internas de los partidos de los demás. La encuesta que me importa es la del 25 de mayo. En este momento lo que ocurre en todas las encuestas, en todas, es que nos están rascando ya el diputado número 2. Hemos pasado ya de la certeza del número 1, el número 1 ya es una cosa que está admitida por todas las encuestas, incluso las internas de los partidos, de todos los partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, que conocemos, más las encuestas de los demás, de los medios públicos, nos dan ya rascando el 2. Yo te digo, yo tengo la certeza de que vamos a sacar 2 diputados, y creo, con un punto de optimismo, que llegaremos a 3. ¿Sobre qué criterio? Sobre el criterio de los demás y sobre la percepción que yo tengo de la ciudadanía, de la gente con la que estoy hablando y viendo, y la respuesta que tenemos cuando convocamos actos, que estamos teniendo mucha más respuesta que los partidos tradicionales, que la partitocracia. Eso no significa que al tener nosotros más presencia, multiplicada por 2 o por 3 que los partidos tradicionales, tengamos 2 o 3 veces más diputados. Tengo la capacidad de moderar mi propio optimismo, pero yo estoy convencido de que sacamos 2. Rafael, Javier ha dejado sobre la mesa 2, 1 seguro, 2 casi y 3.
diputados, eurodiputados. ¿Qué perspectivas o qué perspectivas tiene ahora mismo Rafael Núñez con respecto a las encuestas y la propia encuesta, la encuesta que puede tener Vox? Como bien apuntaba Javier Nart, los estudios demoscópicos son de lo más caro que hay y tenemos un presupuesto limitado, contamos con las aportaciones mensuales de 4.000 afiliados y además de las aportaciones de esos 4.000 afiliados tenemos personas que, como ayer dije en la presentación del partido de Elche, a la que acudió Santiago Abascal, aunque un poco perjudicado de salud, tenemos personas que se sienten corresponsables del fracaso o el éxito de Vox en sus respectivos territorios y están pagando de su bolsillo cuñas, y están pagando de su bolsillo vallas de carretera, y están pagando de su bolsillo anuncios en prensa. Esto es lo que está ocurriendo en los partidos minoritarios. No contamos con el presupuesto gigantesco de los grandes partidos, de modo que no nos podemos guiar por encuestas de opinión elaboradas por nosotros mismos, pero sí podemos mirar de reojo las que se vienen produciendo últimamente. Y las que se vienen produciendo nos dicen, la última, que Vox tenía un voto directo de aproximadamente el 2,1%, esto es un escaño en el Europarlamento, y en función de la coyuntura pues podríamos conseguir incluso el segundo. En cualquier caso, todos los sociólogos nos advierten de que siendo Vox o Ciudadanos o UPyD o los partidos nacionalistas agrupados, que sabéis que se presentan agrupados a las elecciones europeas, siendo partidos pequeños es mucho más difícil baremar la intención de voto que siendo partidos que arrastran a millones de personas a las elecciones. En cualquier caso, yo la percepción que tengo, y supongo que Javier Nart estará de acuerdo conmigo, es que una persona, cuando está inmersa en una campaña electoral y en un partido político, corre el riesgo de verse encapsulado. Es decir, todo lo que gira a su alrededor, ya es en su caso Ciudadanos, en mi caso Vox, familiares y amigos, solo hacemos que hablar de Vox, y uno puede tener la sensación de no estar tomándole bien el pulso a las perspectivas o a las orientaciones del partido. Pero hay una cosa que en la que yo sí que puedo fijarme, y es en las mesas informativas que estamos poniendo en Maisonave con Federico Soto todos los días desde que empezó la campaña, y hemos pasado de la ignorancia de muchos alicantinos a que, por ejemplo, la mesa que se puso ayer, eran más las personas que se acercaban a pedir información de Vox que los miembros del partido que ofrecían esa información, y eso es algo que ha cambiado enormemente y por lo que estoy muy satisfecho. Bueno, a mí me van a perdonar el localismo, ¿no? Pero es mi obligación. Este programa se está viendo desde Vinaroz hasta Orihuela y desde Denia hasta Villena, ¿no? Por lo tanto, estamos en el triángulo de la Comunidad Valenciana. ¿Y Alcoy? Y Almansa. Es una república como Cartagena independiente. Son las dos únicas, yo diría que naciones cantonalistas, porque llegaron a declarar la independencia de España. Que usted todos los años se va a comer la olleta la noche de... Hablan ustedes con un alcoyano. Hablan ustedes con un alcoyano. Sí. ¿Eh? Que hablan ustedes con un alcoyano. Pues nada, bienvenido. Y además... ustedes fíjense que son el único pueblo que son mayoritarios en todo el mundo en la aceituna rellena, cuando no tienen olivos, no tienen mal, no tienen anchoas. O sea que son unos espabilados en el mejor sentido de la palabra, y una ciudad preciosamente modernista. Ni lata. Exactamente. Yo lo que le quería preguntar, yendo de lo particular a algo más complejo como es la Comunidad Valenciana, ¿qué van a hacer sus partidos políticos? Supongo que por lo menos se lo habrán estudiado antes de venir, aunque les hemos hecho madrugar, por la Comunidad Valenciana, País Valenciano, Régimen Valenciano, y las denominaciones, obviamente no países catalanes. ¿Qué pueden contarle ustedes a esta gente desde Castellón a Orihuela que van a proponer en Europa para nosotros, concretamente para nosotros? Saben que tenemos un déficit con el corredor mediterráneo, saben que tenemos un déficit de agua importantísimo, saben que no salen nuestras exportaciones y saben que le estamos dando mucho más dinero a la balanza de pagos española por el turismo que estamos recibiendo. Vamos a ver, es que yo del tema de las balanzas fiscales estoy tan harto, tan aburrido de que en Cataluña se plantee que España nos roba, que hemos olvidado algo que es fundamental, y lo fundamental significa solidaridad. De esa manera yo entiendo que cuando nos dicen España nos roba,
Yo lo que planteo es, óigame, ¿por qué no contemplan ustedes los... Yo no he dicho nunca que España no... Ya lo sé. Pero te lo estoy diciendo porque cuando se dice es que tenemos que contemplar los retornos que nos dan. Es que es extremadamente complejo. Yo podría hacer un discurso populista diciendo que evidentemente la Comunidad Valenciana, maltratada históricamente por España, tiene que recibir lo que necesita y lo que merece, que lo den por dicho, que eso me parece una obscenidad y yo no lo voy a decir, yo digo lo que realmente pienso. Una comunidad en España es la consecuencia de flujos financieros que se generan, por ejemplo, en el que ahorra en Lugo, y ese dinero que coloca en el Banco de Santander de Lugo no va a la provincia de Santander, va a aquel lugar donde hay mayor capacidad de riqueza. Valencia es una de ellas. Por lo tanto, hay un flujo financiero que va de toda España a los lugares más productivos: Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares. Primera cuestión. Segunda cuestión. El comercio de Valencia es consecuencia de un comercio que se produce con el resto de España. Por lo tanto, hay una situación de mercado interno que no es el mercado valenciano, que es el mercado español. Tercera situación. El puerto de Valencia es el puerto más importante de España para mercancías. Barcelona es para cruceros, pero mercancías es Valencia. Hay un gran tráfico de Valencia porque es un gran tráfico que viene del resto de España. Por lo tanto, hay que contemplarlo no como si fuera Valencia el que está exportando desde su puerto las propias mercancías valencianas, sino las mercancías de toda España. Hay una interrelación que es imposible separar. ¿A dónde voy? Tú acabas de decir dos cosas que son las que yo tenía y que estaba completamente en el punto. Uno es el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo es absolutamente trascendente, es muchísimo más importante que el AVE. A mí me escandaliza las obras de un AVE que cuestan un Potosí y que sirven para llevar personas de cualquier lugar, desde Sevilla a Madrid, o desde Sevilla o desde Barcelona a Sevilla, por ejemplo, cuando lo fundamental es el tráfico por mercancías. Antes que ningún AVE tenía que haberse hecho el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo se va a hacer, y se va a hacer porque tiene un apoyo económico fundamental de Europa. Y este corredor mediterráneo necesariamente pasará por Valencia. Incluso si los separatistas catalanes en su locura determinan la separación, esto significará el corredor central, pero Valencia será nuclear y fundamental siempre. Y esto significa tránsito de mercancías. Hablaba antes de solidaridad, agua. Y sois deficitarios de agua en Valencia. Yo no creo que el Ebro sea del señor que está acabando con la azada en los márgenes del río Ebro. Yo no creo que el Ebro sea aragonés, ni sea cántabro porque nace en Cantabria, ni sea riojano porque sale por Rioja, navarro porque va por Tudela, o bien al llegar a Cataluña, como algunos dicen, el Ebro aparece por la frontera de Aragón y antes no se sabe de dónde viene. Así que los planteamientos aldeanos, los planteamientos miserables, los planteamientos egoístas, los planteamientos anacrónicos y yo te diría casposos, de que el Ebro es nuestro. El Ebro es de los españoles. El agua, cuando llueve, es de todos los españoles. Y esto es un recurso común que tiene que ser gestionado y dirigido dentro de un plan común y de cuestión hídrica. A mí me escandaliza cuando en una comunidad autónoma que se llame Andalucía digan que el Guadalquivir es suyo. Pero qué diablos que me cuentan a mí que el Guadalquivir es andaluz, aunque esté por el territorio andaluz de punta rabo. Los recursos hídricos son recursos españoles y por lo tanto pertenecen a todos los españoles y en beneficio de todos. El problema es que las 17 regímenes autonómicos se han convertido en 17 reinos de taifas, en los que hay pequeños emperadores o pequeños sultanes, y cada cual se piensa que lo que pasa en su territorio es suyo. Y yo pienso que hay cuestiones que son de todos los españoles, y creo en esa comunidad que se llama la Comunidad General de la Ciudadanía Española. Por esa razón, ni creo en la Cataluña imperial, ni creo en los países catalans, ni creo en mamarrachadas de que cada cual es para cada cual. Creo en lo de todos. Han vuelto a empatar de tiempos. Intentemos bajar los 4 minutos. ¿Quién quiere preguntar? Ustedes. Sobre lo mismo. Sobre igual. Yo creo que la cuestión hidrológica o hídrica en España es una consecuencia más del desbarajuste autonómico que estamos padeciendo. Es decir, a nadie se le ocurre que trocear el Rin o el Danubio. Bueno, pues resulta que en una nación estamos repartiéndonos
como aquel cuadro de Goya de a garrotazos, estamos intentando repartirnos los ríos, los parques nacionales que han dejado de ser parques nacionales. Hemos fragmentado y dividido la sanidad en 17 o 19 si contamos a Ceuta y a Melilla. Hemos llegado a un punto de esquizofrenia tal que hay que intentar superar el estado de las autonomías y aspirar legítimamente, y es lo que propone Vox, a un estado, si bien administrativamente descentralizado, políticamente unitario. Oiga usted, pero es que esto es, no sé, en el imaginario colectivo parece que se produce la siguiente ecuación: a mayor grado de descentralización, más demócrata es uno. Esto se da en España. Oiga, pues vayan ustedes a Francia a decirle a un parisino, a un señor de Lyon o de Marsella, que viven en un estado opresor, totalitario y que están sometiéndoles cada día. O vayan ustedes a Suecia, que también es un estado unitario. O vayan ustedes a Portugal. Son los 3 estados unitarios, y yo creo que Portugal lo está pasando, y lo ha pasado sobre todo muy mal, pero creo que Suecia es el ejemplo de la socialdemocracia europea y del estado del bienestar, y Francia, no me digan ustedes, sino es una potencia con un vigor económico reconocido. Bueno, pues en España hemos llegado al límite de fragmentar cada taifa nuestros ríos, pero hemos llegado al límite de que en un edificio de 17 plantas, cada una es una autonomía, si el vecino de arriba o el vecino de abajo se compraba un piano de cola. Pero perdón usted, yo no sé si o me he explicado mal, porque usted también me ha respuesto mal, me ha dicho, ha confundido un grabado con una pintura en Goya, ¿no? O sea, porque que yo sepa, garrotazos es un grabado, no es una pintura. Pero hecha la broma plástica, yo lo que estoy preguntando es qué van a hacer ustedes por la Comunidad Valenciana, el régimen valenciano, y usted me está hablando de algo que la Comunidad Valenciana es... No, yo quiero ir a lo que le va a interesar más cercanamente, pues, más epidémicamente, ya que hablamos de garrotazos a los valencianos. ¿Cómo desde Vox en Europa se va a luchar por el problema de los campos alicantinos o valencianos que están absolutamente secos? El corredor mediterráneo, lo mismo que nos ha dicho el señor Mas, pero ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros tenemos un discurso que pretende superar el Estado autonómico, y la Comunidad Valenciana es una autonomía, de modo que algo de relación tiene. Con respecto a los ríos, nosotros estamos padeciendo un déficit de agua en la parte sur de la Comunidad Valenciana, de modo que este argumento que yo esgrimía también entiendo que tiene que ver. En cualquier caso, a la hora de defender los intereses no de los alicantinos ni de los valencianos, de todos los españoles, porque nosotros tenemos el mismo discurso en Guipúzcoa que aquí en Alicante, a la hora de defender a los agricultores, en este caso alicantinos, pero también murcianos, pero también almerienses, que juntas las 3 provincias suponen la principal despensa de Europa, en primer lugar es reivindicar ese agua que se va al mar y que es un déficit secular. No me gusta hacer victimismo porque, como el señor Nart, yo estoy harto de escuchar a personas que esgrimen déficits históricos, y no me gusta, pero es algo que en justicia tendrá que estudiarse, sin reivindicaciones regionalistas de ningún tipo. Oiga, parece que se van unos cuantos millones de hectolitros al mar y podría hacer mucho bien en las comarcas del sur de la provincia de Alicante. Oiga, pues estúdiese, vamos a sentarnos, vamos a hacer un consenso. Y sobre todo, hay que intentar solucionar un grave problema que tienen los agricultores de nuestra provincia, y es el bajo precio en el mercado. Es decir, el agricultor vende su hortaliza, además en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante en particular, tiene no 1 ni 2, sino 15 tipos diferentes de cultivo, desde la cereza a la uva de mesa, a los cítricos, a los pepinos, a los tomates, al olivar en mi zona de Alcoy. Es decir, somos la despensa de Europa y tenemos que exigir unos precios razonables de venta al comercio. Un señor de la Vega Baja, de Orihuela o de Albatera, le vende por un precio ridículo a las grandes superficies comerciales, lo que esas grandes superficies comerciales multiplican el precio por 7, por 8, por 10 o por 14. Esto tiene que revisarse, y tiene que revisarse no en España, que también, sino sobre todo en Bruselas, porque es allí donde se toman este tipo de decisiones, y como bien apuntábamos al principio, se toman el 80% de las decisiones que nos afectan en nuestro día a día. En materia de empleo, una curiosidad que tengo para los dos, ¿qué herramientas proponen cada una de sus formaciones? Y sobre todo, ¿cómo se puede cambiar o trasladar lo que es empleo en economía sumergida
hacerlo aflorar y dotarlo de una legalidad y unos derechos que obviamente no tiene ese trabajador. La economía sumergida tiene varias taras, entre ellas que no produce innovación. Pero el problema no es la economía sumergida, el problema es la economía especulativa. Yo vuelvo a decir que hay que luchar en todos los ámbitos. No puedes poner en el mismo lugar a un empresario que está trabajando, pagando sus impuestos, al que trabaja en economía sumergida y tiene, por lo tanto, una situación de una competitividad con una enorme ventaja. Y esto termina por afectar al empleo conocido, a lo que es el empleo blanco. Pero realmente esa lucha contra la economía sumergida que hay que hacer, vamos a decir también la verdad, permite subsistir a muchas personas en una situación que de otra manera no podrían hacerlo. Por lo tanto, desde la necesidad de luchar contra la economía sumergida hay que contemplar en qué condiciones está en este momento el pequeño empresario, el pequeño creador. Se encuentra primero que no tiene créditos. Y no tiene créditos por una razón fundamental, porque la banca está refinanciándose sus enormes agujeros. Y además de refinanciarse, está financiando al Estado, al que le está comprando la mayor parte de la deuda pública. O sea, el Estado actúa como un secante de la capacidad que tiene la banca para financiar, que es la necesidad que tiene el empresario para poder vivir, porque esa financiación se la queda al Estado, que simultáneamente dice: vamos a crear una economía productiva, vamos a impulsar el empleo. Puñetas, si son ustedes los que impiden la financiación, que es la sangre que permite vivir al empresario. Primera cuestión, que es una contradicción en términos. Pero el núcleo, repito, de la cuestión es el siguiente. Desde el año aproximadamente 1990 se viene produciendo una destrucción de las clases medias como consecuencia de la concentración del beneficio en el punto más alto de la sociedad. Para hacernos una idea, el 1% de la sociedad española posee el 10% de la riqueza y el 10% de la sociedad española más rico posee el 25% de la riqueza española. Y de cada euro de crecimiento, 47%, o sea, casi la mitad, se va al punto más alto, que es del 1 al 10% de la sociedad española. Esto significa que cuando se crece un euro, ese euro, la mitad va al 10% y el resto va del 10 al 100%. El 90% de la sociedad española recibe el 50% del crecimiento. 50 céntimos y los otros 50 al 10% más rico. Esto significa economía especulativa, economía de casino. No estamos hablando de gente que tenga industrias, que produzca. Estamos hablando de especuladores, de especulación financiera. Eso es lo que hay que acabar. Hay que acabar con la especulación financiera, porque es que si no, no hay trabajo. Vamos a llenarnos la boca. Yo lo que tendrás aquí, me imagino yo, algún día, o los has tenido ya, al Partido Popular o al Partido Socialista, o a Izquierda Unida, que te hablen de la economía, del sistema de exclusión, que te hablen de la economía especulativa, porque ese es el fondo del asunto. Lo demás es hablar de aire. No habrá trabajo si no acabamos con la economía especulativa. Rafael. Desde Vox apostamos por un marco normativo estable y previsible. Esto es algo que no tenemos en España y que tenemos, mal que bien, en Europa. Hay que abundar y forjar un marco y sobre todo un mercado único que, repito, no tenemos en España. Un señor de Valladolid no puede ir probablemente a estudiar o a impartir clases a Barcelona, probablemente tampoco puede hacerlo a Bilbao o a San Sebastián, pero un señor de Bilbao o San Sebastián sí puede venir a la Universidad de Alicante a estudiar, y contentísimos de que lo haga. Pero no hay un mercado laboral ni tampoco de mercancías completamente libre y completamente abierto. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Baleares, a la hora de establecer, y esto es consecuencia de la maraña administrativa inasumible en la que estamos inmersos, tenemos 100.000 normas vigentes, 100.000 leyes en vigor. Somos el país de la Unión Europea que más normas, iba a decir expulsa, redacta de los 28 países. Con semejante cacao o enjambre es muy difícil que un emprendedor se atreva a montar su propia empresa, entre otras cosas porque un emprendedor en España, un autónomo, tiene que pagar una media de 248 euros por atreverse con su idea, y en Francia tiene que pagar 48 y en Holanda tiene que pagar 0 euros. Es difícil que alguien se atreva a emprender
con estas circunstancias y sobre todo con un infierno fiscal, que es lo que entendemos desde Vox que se está padeciendo en España. Yo recuerdo las palabras literales de Mariano Rajoy unos meses antes de ser presidente del gobierno, cuando se subía el IVA. Decía que la subida del IVA era el latigazo que le pega el mal gobernante a la clase media. Bueno, pues este señor, el presidente del gobierno, lo primero que hizo fue subir el IVA, cuando se dedicó durante sus 8 años de oposición a criticar las subidas de impuestos como le correspondía a un partido liberal en lo económico. Bueno, pues resulta que cuando llegaron a la Moncloa no solo no bajaron los impuestos, ni siquiera los mantuvieron, sino que subieron 47 impuestos diferentes. Entre ellos los que gravan el consumo, que es el IVA, impuestos indirectos, el agua, la luz, la electricidad. Es decir, todo lo contrario a lo que debería haber hecho un partido que se le supone una ideología liberal conservadora. Nosotros somos partidarios de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano, que cuanto menos leyes y más comprensibles mejor, que cuanta más movilidad en España y en Europa mejor, y cuantos más incentivos al emprendedor y al chaval o al señor o a la señora que se atreve porque tiene que arriesgar su capital a montar un negocio, no hay que ponerle trabas. El gobierno no tiene que molestarle. Oiga, que le ayuden un poquito, y si no quieren ayudar, que no molesten, pero al menos que no pongan trabas. Esto es lo que defendemos desde Vox. Sí, si me permiten, hay una pregunta que, en definitiva, todos venimos de África, ¿no? Por lo menos el Homo sapiens neandertal se acaba destruyendo, y el que sobrevive es el negro que viene de África. Pero parece ser que ahora no los queremos tanto a los negros. Europa, por otra parte, es un continente que se está despoblando preocupantemente, ¿no? Creo que nuestro nivel de natalidad es de 1,5 por pareja en algunos países y en otros incluso menos, ¿no? ¿Qué hacemos con Ceuta? ¿Qué hacemos con Melilla? ¿Qué hacemos con Italia? Debemos asumir en Europa peligrosamente, antes hablábamos de partidos xenófobos, partidos euroescépticos, y los euroescépticos se basan, entre otras cosas, en que no deberíamos dejar seguir entrando esa gente que obviamente tiene unas necesidades absolutamente perentorias y de hambruna total. Si no, no vendrían, claro, se quedarían mucho más a gusto en sus territorios que no países. Los países no los inventamos los europeos, en África no existían. Primera cuestión, Europa no puede recibir a todo el que quiera llegar a ella, como yo no puedo recibir en mi casa a todo el que quiera entrar. Pero por dos razones, no es una razón, digamos, policíaca, es una razón material. Eso significaría el derrumbe de la propia Europa. En segundo lugar, la entrada indiscriminada de personas lo que provoca al final es una reacción. Y es una reacción que se produce precisamente en los barrios donde existe esa inmigración en presencia masiva. Es significativo que en Francia sean los lugares donde antes votaban socialista y comunista, donde ahora están votando al Frente Nacional, que es la extrema derecha francesa. La alternativa frente a eso es, yo diría, una especie de filantropía estética, que significa que cuando vemos la gente subida a las vallas de Ceuta y de Melilla se te parte el alma. Claro que se te parte el alma. Pero el problema es que si el mensaje que se manda no es claro, y es que cualquier persona que pase la valla de Ceuta y de Melilla o que le llegue a Lampedusa, Ceuta y Melilla es una broma al lado de lo que está ocurriendo con las costas italianas, y no digamos con las zonas de Grecia, donde llegan masivamente de Medio Oriente a través de las miles, de las islas que existen limítrofes con Turquía. El problema de Ceuta y de Melilla nos afecta a nosotros, pero es muy pequeño en proporción al resto de Europa. El mensaje que hay que mandar es claro: no crucen porque serán devueltos. Y aunque devolverlos será duro, va a ser el mensaje para que nadie siga cruzando el Sáhara, jugándose la vida, sometidos a unas vejaciones que yo conozco porque yo he atravesado el Sáhara con ellos. Cuando yo hablo con algunos políticos filosófico-metafísicos, yo les digo: vosotros conocéis lo que es la emigración, vosotros conocéis las fotos de Ceuta y de Melilla. Yo he vivido con ellos, yo estoy con ellos, yo viajo con ellos, yo conozco lo que es la emigración, porque he atravesado el Sáhara en un camión arriba. Subido junto con ellos, lo he conocido y he vivido, y sé lo que es descargarlo, lo que es cargar el camión, que se te clave en la arena, pasar sed. He visto gente que ha quedado muerta por camiones que han quedado parados y clavados en el camino. Eso lo conozco. Yo no quiero que eso se siga produciendo donde no se ve. A mí lo que llega a Ceuta y Melilla me golpea, pero me golpea mucho más lo que no se ve.
Y el mensaje que hay que mandar es: no se podrá mantener el que cruce la valla, porque no se trata de una yincama mortal que signifique atraviesa usted el Sáhara, se ha sometido a vejaciones, a violaciones, a maltratos generalizados durante todo el trayecto de ese tránsito, porque en cuanto pase usted la valla está en el paraíso. No, si pasa usted la valla volverá. De esta forma no pasará la valla y no se producirán esos fenómenos. Después hay otro criterio arcangélico, que es de todos aquellos ignorantes que no saben lo que es verdaderamente África, o que el África la conocen por los congresos internacionales o haberse encontrado con algún otro ilustrado personaje de origen africano. África está colonizada por sus gobiernos. África es un continente donde generalmente lo que funciona es la cleptocracia. Y te pongo un ejemplo que es un paradigma. Guinea Ecuatorial es un país muy pobre, donde existe pobreza auténtica, pobreza y miseria. Guinea Ecuatorial tiene la renta per cápita superior a la de Portugal y a la de Grecia. ¿Cómo vamos a decir? Hay que dar un tránsito de dinero 0,7, 7%, 77%. Si eso cae en manos de ladrones, de gobiernos de ladrones. Entonces la única alternativa que queda es: ¿vamos a invadir Guinea Ecuatorial para colocar un gobierno decente? No, ¿verdad? Entonces, por favor, que no haya mantras, el mantra del desarrollo africano. Tú puedes desarrollar países como Mozambique, como Namibia, como Botsuana, por ejemplo, o como Ghana, o como Burkina Faso incluso, que es una dictadura. Pero hay otros países que no los puedes desarrollar porque están en manos de ladrones. Y no tienes capacidad de desarrollar el Chicago de Al Capone. Por lo tanto, el mantra de que hay que desarrollar los países africanos, que es verdad, es imposible con gobiernos cleptocráticos. Tú no puedes desarrollar Angola, supuestamente marxista-leninista, que tienen dinero a expuertas y que se lo queda la familia de Marcelino dos Santos. Y así podríamos llegar hasta el infinito. España es un crisol de culturas. No somos ni lingüísticamente unitarios, ni culturalmente unitarios, pero tampoco racialmente homogéneos. Por aquí han pasado griegos, fenicios, cartagineses, romanos del norte de África, bárbaros del centro de Europa. Es decir, no somos un país históricamente que ha rechazado al extranjero, más bien todo lo contrario. Se ha servido de la cultura de las personas que nos enriquecían con su cultura externa y la hemos hecho nuestra. De modo que, sabiendo esto y sabiendo, no hace falta irnos tan lejos, al exilio masivo que se produjo después de la guerra civil de españoles a Francia o a México o a Argentina, sería una gigantesca hipocresía que nosotros nos dedicáramos a cerrar las fronteras de España a cal y canto a cualquiera que quisiera entrar. Una vez dicho esto, y habiendo hecho este prólogo histórico, si me permiten, no vale todo. No todo el mundo cabe en todas las casas ni en todos los países. Hay un instituto, una agencia de control de fronteras de la Unión Europea, porque como ustedes saben, el señor que entra por la frontera de Ceuta y de Melilla no entra a España, puede entrar caminando a cualquier país de la Unión Europea, porque como no tenemos fronteras entre nosotros, la competencia de fronteras en la Unión Europea aún está en manos de los Estados. Pero sí que hay una agencia que se llama la agencia Frontex, que es la agencia encargada de vigilar las fronteras en la Unión Europea. A día de hoy solo tiene una localización en Varsovia, en Polonia, pero desde Vox estamos reivindicando que esa agencia se instale también en Italia, pero sobre todo, y es la parte que nos interesa a nosotros, que se instale en el sur de España, en Ceuta y en Melilla, porque se están produciendo situaciones aberrantes y sobre todo situaciones dramáticas de mafias, auténticas mafias, que están engañando a la gente y prometiéndoles, como bien decía Javier Arnar, que se lo ha pasado por las manos y lo conoce personalmente, un maná y un paraíso que no existe en nuestro país. Yo agradezco a todas las personas que, como Javier, no hacen demagogia de la cuestión migratoria y no abanderan aquí todo el mundo cabe, aquí todo el mundo es fantástico y maravilloso y que abramos las fronteras y que aquí entre todo el mundo, porque desgraciadamente no es así. El planeta Tierra está conformado en base a 192 estados y cada uno de sus estados tienen unas políticas de entradas y de salidas y hay que respetarlas siempre y cuando tengamos, por supuesto, abierta una cuota a la solidaridad
y a la inmigración, pero que sea cualificada, que sea ordenada, que aporte algo al país. En definitiva, controlar inmigración, sí, pero por supuesto controlada. Papeles para todos, ¿no? No, todo lo contrario. Nos quedan 10 minutos antes del cierre por parte de ustedes. Cuanto menos alarguen la respuesta, a lo mejor más preguntas nos dan. Pero afortunadamente pienso que ni Ciudadanos ni Vox han caído en la trampa de la herencia recibida ni del machismo. Hay quien piensa que con esta estrategia de los dos grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, al centrar toda su campaña, porque la han centrado fundamentalmente en la herencia recibida del gobierno Zapatero, los 3,5 millones de parados, o el machismo por la metedura de pata de Arias Cañete, hay quien piensa, no sé si con buena o con mala intención, que lo que pretenden estos dos partidos, señor Nar y señor Núñez, es que, como saben que ellos tienen su bolsa de votos garantizada, con una campaña tan absurda y tan extraña como la que llevan, que lo que pretenden es que la abstención siga siendo abstención, para que ellos seguir contando con sus bolsas de votos y a partir de ahí tener sus resultados, que no han querido fomentar el que la gente vaya a votar el día 25 porque han convencido con sus planteamientos, al contrario, que se han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza para seguir con sus bolsas de votos y no querer ni uno más. ¿Esa lectura puede ser real o entra dentro un poco de la ciencia ficción del ciudadano de la calle? Es lamentablemente cierta, y por una razón. Contemplando que tienen una desafección descomunal de la ciudadanía, su problema es que si la ciudadanía vota en alto porcentaje, no les van a votar a ellos. Y como tienen un sistema clientelar descomunal, que es el sistema del que ha hablado el compañero, y es el sistema en el cual, a través de su presencia en las instituciones, en organismos públicos perfectamente prescindibles, en una administración donde van colocando todos sus paracaidistas y todos sus amiguetes y toda su gente, ya lo sabemos, simultáneamente a cuando dicen que hay que adelgazar la administración, pero no pueden porque son ellos. Esto significa un bloque de votos muy importante, que es el bloque de votos clientelar o bloque de votos cautivo. Por lo tanto, si degradan la campaña electoral y lo convierten en algo patético, pues están consiguiendo que la gente se desinterese. Y desinteresándose, el núcleo duro de sus clientes, de sus amigos, de sus enchufados, esos son los que van a votar, lógicamente, con sus familias, porque les va el sueldo. Es que viven de eso, caramba, son profesionales de eso. Han sido colocados por el partido. ¿Cómo no van a votar al partido? Esa masa se diluye si hay una gran cantidad de votantes. Por lo tanto, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Tú observa, como acabas de decir, que la campaña se convierte en el chascarrillo patético, en el rebuzno intelectual de Arias Cañete, y en la ciudadana valenciano contándonos estupideces y tonterías sobre que ella defiende a las mujeres. Yo le recordaría cómo fue sustituido el ministro Molina, según sus propias declaraciones, que es ministro socialista del gobierno socialista donde estaba esta señora. Pues le llama Zapatero y le dice, es lo que dice el ministro de Cultura: oye, Molina, que te tengo que sustituir porque necesito a una mujer y con más glamour. Esto es defensa de la mujer. Bueno, esta señora va a ir dentro de unos días al País Vasco, y en el País Vasco va a tener así a su diestra o a su siniestra, no lo sé, al presidente del País Vasco, que supongo yo también que es un gran defensor de los derechos de la mujer. Bueno, pues este presidente ha sido condenado por pegar a su mujer con una zapatilla y un paraguas, y ha sido condenado en un juzgado de lo penal, en un juzgado criminal. Bueno, ¿de qué me habla? ¿De que el rebuzno de Arias Cañete es superior en gravedad a lo que le zurró el señor presidente de su partido en el País Vasco a su esposa? Oye, mira, todo esto es casposo, todo esto es ridículo. La campaña no se puede centrar en una salida de pata de cabra de un señor y la otra señora abanderando la defensa de los derechos de la mujer, o decir que desde Europa defenderemos el derecho de la mujer al aborto. Desde Europa no se puede defender el derecho del aborto porque no es competencia europea, y eso es mentira. El debate al que se refería Cenar del candidato Cañete y la candidata Valenciano fue el debate electoral menos visto en la historia de la democracia española. Apenas un 9% de cuota de pantalla. Esto es algo absolutamente desolador.
como desolador son todas las encuestas que nos dicen, esto ya no son encuestas, son realidades contrastadas en base al voto por correo. Las oficinas de correo nos dicen que ha descendido una media del 4,5% en toda España, siendo ya la participación en unas elecciones europeas extraordinariamente baja, excepto en Cataluña, que ha aumentado un 45%. Esto es otro debate que yo creo... Por correo. Este aumento espectacular en Cataluña y descenso en el resto de España, yo creo que tiene un análisis muy interesante que no es momento de hacer, pero que me gustaría, quizá luego fuera de cámara, que comentáramos. El bipartidismo se está deshaciendo, el bipartidismo se está rompiendo, el bipartidismo está viéndole las orejas al lobo hasta el punto de que voces tan autorizadas como Felipe González o como Arias Cañete, y en privado casi todos los líderes de Partido Popular y Partido Socialista, hablan de la necesidad de una gran coalición, de juntarse los dos partidos ante el vigor y el dinamismo de estos partidos pequeños que parece que están dispuestos a acabar sustituyéndoles a izquierda y a derecha en función de qué partido se trate. De modo que yo creo que la campaña, tal y como apuntabais, está siendo chusca, está siendo casposa, se le ha abierto los cielos al Partido Socialista con esta metedura de pata del señor Cañete, y parece que esta mujer, Elena Valenciano, se ha convertido en la Dalí del feminismo y defensora de todas las mujeres, excepto de la mujer, claro, de Jesús Eguiguren. En cualquier caso, el nivel es tan bajo, la desesperación es tal de la ciudadanía española, el rechazo a la clase política en general es de tales dimensiones, que yo hay veces que, reflexionando, llego a preocuparme, porque ha habido ejemplos en la historia, y mucha gente dice que la historia tiene un carácter cíclico, de que se han producido un enorme desafecto por parte de los ciudadanos hacia sus dirigentes y a sus clases políticas, y esto muchas veces no ha traído consecuencias positivas para la nación. Afortunadamente, hoy en día en España tenemos partidos pequeños, emergentes, con orientación o con una intención de regenerar y reciclar esa política, ya sea en la izquierda o ya sea en la derecha, pero existen. Y yo estoy seguro que a medio y largo plazo estos pequeños partidos acabarán sustituyendo a los viejos y gigantescos partidos, al establishment. Última pregunta de Pedro y cerramos. Le pueden contestar. Ayer me dio una película divertida, 8 apellidos vascos, aquel fandanguillo de que si te quiero poquito por si acaso me olvidar luego, ¿no? En el sentido de que ustedes políticos, cuando de verdad tengan el poder, ya veremos qué pasan. Pero sí que me gustaría resaltar con permiso del moderador, un dato significativo de ayer mismo en la Comunidad Valenciana, y es que el 11% de la Universidad Jaume I, solamente el 11% ha vuelto a elegir al rector Vicente Climent, no confundir con nuestro compañero periodista. Claro, si ya una parte de la sociedad comprometida, un estatus de la sociedad, como son los profesores universitarios, los alumnos, que se les supone un mayor compromiso político, solamente acuden a votar un 11%, me imagino que las elecciones estas nos pueden dar un gran susto a todos. Entonces, ¿qué consideran ustedes que se puede hacer? ¿A quién beneficia la abstención? ¿A ustedes o a los partidos mayoritarios? ¿Y qué puede pasar ante, pues, imagínense, un desastre de que sean las elecciones menos votadas de toda la historia de la relativamente, aquí hay gente que hemos vivido la dictadura, por desgracia, de la relativamente joven democracia española? Hombre, y ampliando, lo que ha dicho Pedro es cómo se puede luchar, señor Nar y señor Núñez, con el voto cautivo. El voto cautivo es el voto cautivo, pero yo pienso que lo que es fundamental es que las personas entiendan cuáles son sus necesidades y cuáles son las respuestas que hay para esas necesidades. Y ante una partitocracia, que es la degeneración de la democracia, hay que reaccionar. Hay algo que me preocupa incluso más que el voto cautivo, que es el voto ausente, que es el decir, esto no va conmigo. Bueno, pues yo les diría, si ustedes no hacen política, van a padecer política, seguro. Y por lo tanto, cuando salga lo que salga, no se quejen de lo que sale si ustedes no han ido a votar, porque si se quedan en casa estarán votando por el partido mayoritario, que es seguramente el que no les gusta. Ustedes se quedan en casa porque no les gusta lo que tienen. Pues bien, quedándose en casa,
van a votar por lo que a ustedes no les gusta, que es lo que tienen. Así que busquen la opción que mejor les parezca y hagan algo que es fundamental. Utilicen el pensamiento y no el sentimiento. Así que escuchen lo que se les ha dicho, vean si quien se lo dice merece credibilidad, si quien se lo dice no hizo lo que dijo, no se lo crean, y quien se lo dice no pudo hacer lo que dijo porque no tenemos el poder, caso de Vox, caso nuestro, caso de otros, vean quién se lo dice y si lo que dice es razonable y merece credibilidad quien se lo dice. Y en consecuencia voten, pero por Dios voten, porque si ustedes no votan ellos se quedan, y si se quedan y están contentos con lo que hay, no se quejen después. Rafael. El gurú demoscópico del Partido Popular se llama Arriola, como todos sabemos, y este señor, después de mucho, ha conseguido que el Partido Popular gane las elecciones, pero lo que dice Arriola en el Partido Popular va a misa. Parece que tuvo las luces de encorsetar al ministro y ahora candidato Cañete, y luego el resultado fue el que fue. En cualquier caso, parece que Arriola ha dado órdenes de que esta campaña sea de perfil bajo, que el Partido Popular ha de mantener un perfil bajo. Excepto las salidas de pata de banco de la señora Valenciano al respecto de los abortos, de los fetos, de los niños no nacidos y del feminismo, también es un jugador francés, Ribéry, que dijo que era muy feo, lo dijo por Twitter, luego se disculpó. Cosas casposas, como decía Javier Nart. La campaña es de perfil bajo, pero porque les conviene que sea de perfil bajo. El voto movilizado, el voto que está apostando por opciones regeneradoras, por opciones de cambiar las cosas, ese va a ir a votar seguro. Y a mayor porcentaje de españoles que vayan a votar, mayor será el porcentaje de voto regenerador, ya sea en las izquierdas o en las derechas. De modo que estamos ante unas elecciones que, si bien tienen carácter europeo y se trata de mandar al señor Alejo Vidal Cuadras, al señor Cañete o al señor Javier Nart a Bruselas, también estamos en un punto de inflexión en nuestra democracia española. Estamos en un punto en el que se le puede poner, no poner fin, porque el domingo seguirá habiendo bipartidismo, pero se puede empezar a dar el primer susto a estos dos grandes partidos que han colonizado la vida pública y política española, desde el gobierno de la nación y desde la Moncloa hasta la última sede judicial de la última partida del último pueblo de la Vega Baja. Sus tentáculos llegan hasta ahí. De modo que no serán ellos, estos dos grandes partidos, los que cambien las cosas, porque ellos están en su espacio de confort y se han rodeado de todas las mercedes posibles para estar cómodos. Tendremos que ser los partidos pequeños los que acaben regenerando y reciclando el sistema y abriendo las ventanas en una habitación, una gran habitación que es España, que no tiene ya oxígeno. No, simplemente sí, para cerrar, darle al moderador si en la despedida lógica sí. es pidiendo el voto, y sobre todo por lo que hemos dicho antes con Tienen Javier Nart, 5 minutos luchando cada contra el su voto exposición. cautivo. No el ausente, porque ahora mismo lo que más debe preocupar a los partidos más pequeños es el cautivo, pienso yo. Yo les diría que no hay partido político que hable de que van a incrementar la corrupción, de que van a incrementar el paro, de que van a realizar una educación pésima. Si ven ustedes los programas de los partidos políticos, más o menos todos dicen lo mismo. Y dirán ustedes, bueno, como todos dicen lo mismo, todos son lo mismo. Y ahí es la diferencia fundamental. No hay partido político que no le hable de lo lógico. Otra cosa es que haga lo que dice. Vean ustedes lo que ha ocurrido, lo que tienen delante de ustedes. La desafección de la clase política no es consecuencia de que un buen día decidiéramos todos que no nos interesaban estos personajes, sino porque realmente no se lo merecían. Hay un momento en el que todos producimos una absoluta desconfianza y, si les digo la verdad, un enorme hastío. Mire, yo durante muchos años estuve harto de estos políticos que nos colonizan y que convierten la democracia en una partitocracia de ellos, donde es el líder el que escoge las listas y nos la presentan como si fueran unos grandes almacenes, que podemos ir a un almacén de la derecha o al almacén de la izquierda, pero que es exactamente lo mismo. Y hubo un día en que estuve harto de estar harto. Y ese día fue cuando decidí el que valía la pena, quizás, el que yo, como persona que he sido sencillamente ciudadano, una persona que ha trabajado toda la vida de lo mío, de corresponsal de guerra, de periodista, de abogado, como siempre he sido,
que no he pertenecido a ninguna élite aristocrática política de ninguna clase, que he vivido siempre de mi trabajo como ustedes, decidí que ya va siendo hora de que los políticos se vayan, los tradicionales, los profesionales, a su casa y que otros comencemos a gestionarlo de todos, porque somos parte de todos. Nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. Lo que decimos es lo lógico y lo evidente. Hay que convertir el Estado en un Estado viable que tenga menos impedimentos para la realización de nuestras vidas. Y esto significa adelgazar el Estado. El Estado no lo pueden adelgazar ellos porque hayan metido a sus gentes y por lo tanto eso es intocable para ellos, aunque digan que van a adelgazar el Estado. No lo han hecho porque no pueden. En segundo lugar, la corrupción. Yo les he dicho anteriormente, todos estamos en contra de la corrupción. ¿Ellos han presentado alguna vez un solo de sus militantes al juzgado acusándolos de corrupción? Nunca. Así que, ¿cómo es posible que nos digan que luchan contra la corrupción si no han hecho nada en la práctica contra la corrupción? Por no contarles los infectos casos del ERE y de Gürtel, donde unos y otros se arrojan la pelota. Y hay un dato muy interesante. En ese debate, que no lo vio nadie, de Cañete y de Valenciano, no mencionaron ni una sola vez la palabra corrupción, que es uno de los puntos más importantes de la ciudadanía, es uno de los puntos más sensibles. ¿Por qué no hablaron de corrupción? Porque ¿cómo iban a hablar de corrupción ellos? ¿Cómo iban a hablar? Pactaron no hablar de eso. Otra cosa es que era un punto esencial para el ciudadano que les estaba viendo. Por lo tanto, estamos hablando de una partitocracia que hay que expulsar, que hay que jubilar. Hay que hacer algo que nosotros definimos en Ciudadanos como venganza democrática, que significa echarlos. Y para echarlos hay que ir a las urnas. Y si van a las urnas, decidan lo que ustedes crean. Yo les diría, voten por Ciudadanos, pero les digo otra cosa. Voten por aquel partido que ustedes crean que lo que dicen es más razonable. Y además, que quien se lo dice merezca fiabilidad y credibilidad. Y con ello es suficiente. Así que a su criterio queda y a su elección está. Pero no cometan el error de quedarse en su casa, porque quedándose, ellos se quedan. Rafael. Bueno, si han escuchado ustedes esta agradable tertulia, habrán comprobado que las propuestas de Vox, y les invito a ampliar la información en voxespana.es, habrán comprobado que las propuestas de Vox podrán ser del gusto de unas personas, no de otras. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos discrepar, incluso podremos tener puntos en común. Pero son todo propuestas moderadas, propuestas que nacen desde la voluntad de regenerar y de cambiar las cosas. Sin embargo, hay una de nuestras propuestas que no es moderada, que es contundente, incluso que es radical. En Vox tenemos una propuesta que es radical, y es que somos absolutamente beligerantes contra la corrupción. La corrupción no es tolerable, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni por nadie, tenga corona, no tenga corona, sea presidente del gobierno, sea ministro o sea el concejal de urbanismo de cualquier localidad, de cualquier región de España. La corrupción no es tolerable, y menos en un estado de crisis económica como el que tenemos, con 5,5 millones de parados. Nunca y ahora menos. Bueno, pues ¿qué resulta? Que tenemos que en nuestro país resulta que estamos corroídos por casos de corrupción. Y los casos de corrupción son consecuencia de muchas cosas, de la condición humana, pero también de la falta de valores altos que llevamos tiempo sin escuchar, incluso riéndonos de ellos. Nos reímos de conceptos como el honor y luego nos sorprende que haya corrupción. Nos reímos de conceptos como la patria, eso que nos une a un gallego y a un alicantino, a un guipuzcoano y a un sevillano. Nos reímos de la patria y también luego nos sorprendemos de que haya separatismo. El Estado de las Autonomías ha llegado a un punto en el que ya no es manejable, de que es políticamente inmanejable y que económicamente no es viable. Y esta, precisamente, es la única reforma que ningún político es partidario de aplicar, porque están muy cómodos en su espacio de confort, porque se han creado 17 réplicas de Estado, incluso ya no solo con sus sanidades y con sus educaciones, sino también con algo que la Constitución prevé única y exclusivamente para el Estado, que es la política internacional. Y mientras tanto, el gobierno del Partido Popular, ¿qué está haciendo? No puede respetarse una nación en el contexto de las naciones europeas que está en un proceso de disolución desde hace 3 años. Y esto es lo que se está produciendo. Con el gobierno del Partido Popular, con la mayor
más grande mayoría absoluta que jamás ha tenido el Partido Popular, ¿qué está haciendo el Partido Popular y el presidente del Gobierno contra el adoctrinamiento masivo al que está sometiendo a los niños catalanes el presidente de la Generalitat de Cataluña? ¿Qué está haciendo el presidente del Gobierno cuando Artur Mas pone fecha al referéndum independentista, cuando moviliza a los Mossos de Escuadra, cuando casi pone hasta la respuesta a ese referéndum independentista, cuando quiere fragmentarnos y dividirnos a los españoles? ¿Qué está haciendo? ¿Legislar sobre aceiteras? ¿Quitarle la caducidad a los yogures? Esto tiene que acabar. Esto tiene que acabar y tenemos que simplemente... Existe una fórmula que no exige de mayores dramatismos y es aplicar las leyes y la Constitución votada por el 88% de los españoles. Aplicar las leyes sería suficiente, pero además necesitamos cambiar y regenerar un modelo de Estado que es políticamente inmanejable y económicamente inviable. Bueno, la cita la tienen todos ustedes, la tenemos todos nosotros el próximo domingo 25. Gracias a nuestros invitados, a Rafael Núñez por parte de Vox, a Javier Nar por parte de Ciudadanos y a nuestros dos periodistas. Parte de la canallesca. Ahí tiene que estar. Pedro Nuño de la Rosa, Blas de Peñas y García. Gracias a todos. No le haga caso al señor Blas. Yo nací con esos apellidos, no me los puse. Si hubiera sido capaz de ponérselos, Me los puse. Ahora seguimos debatiendo sobre todo esto. De verdad, muchísimas gracias. Mañana, a la hora de siempre, tenemos una nueva cita para arrancar con su compañía la jornada. Estaremos ya a jueves. Hasta luego. Bueno.